Muy bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a un miércoles más de evidencia, de un shot por la evidencia. Así que pues espero que todos estén con sus bebidas ahí a la mano. Y pues el día de hoy, como ya lo habíamos anticipado, vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la terapia de anticoagulación en pacientes con COVID, ¿no? Y para ello pues nos acompaña el doctor Samuel Pecho Silva, él es investigador, neumólogo clínico y ocupacional del Hospital Nacional Edgardo Revelati Martins de Salud y egresado de la maestría de Epidemiología Clínica y Bioestadística de Ecografía Clínica para Emergencias y Cuidados Críticos. ¿Qué tal, doctor Samuel? Bienvenido. Es en este excelente miércoles. Genial, genial. Muy bien. Entonces, pues sin más preámbulo, ya empecemos porque hoy día sí vamos a conversar quizás un poquito más largo y tendido, porque son dos artículos los que hemos revisado y pues que espero que también ustedes hayan podido leer, que son estos dos artículos fragmentados, uno del cual habla sobre pacientes no críticos con COVID y otro que sí aborda pacientes con COVID críticos, ¿no? Entonces, pues vamos a ir directamente al resumen de estos estudios, ¿no? Para esto, pues empecemos de menor severidad a mayor severidad. Y en este caso vamos a hablar primero de pacientes con COVID-19 hospitalizados, pero en una etapa no crítica, ¿ok? Para ello, pues nuevamente, ¿no? Como recordarán siempre cuando leemos críticamente los estudios, empezamos definiendo cuál es la pregunta pico que ha abordado este estudio. Y para ello vamos a desglosarlo primero en la población. Este estudio abordó pues 2.244 adultos hospitalizados con COVID-19, pero que no eran críticos, principalmente son pacientes con COVID moderado, de 9 países. Esos 9 países fueron Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Brasil, México, Nepal, Australia, Países Bajos y España. ¿No? ¿Y cómo definieron ellos esta severidad no crítica slash moderada? ¿No? Como un paciente que estaba hospitalizado pero que no requería UCI. Esto definido también como el uso del soporte respiratorio o cardiovascular. ¿Okay? Entonces, esa fue la definición que ellos utilizaron, ¿no? Y como la intervención fue la siguiente, que es anticoagulación, pero a dosis terapéutica, con heparina no fraccionada o de bajo peso molecular, hasta 14 días o hasta que el paciente se recuperara. ¿Cómo se define pues, la recuperación en este caso para los autores? Como llegar al alta o descontinuar el oxígeno suplementario por al menos 24 horas, ¿no? ¿Y cuál fue el comparador en este caso? Pues se le brindó como comparador a la tromboprofilaxis, pero según el criterio del médico tratante. ¿Ok? ¿Y cuál fue el outcome principal que ellos han evaluado? Es el siguiente, es un outcome un poco especial, es eh, hasta un poco complejo de entender, pero vamos a desglosarlo. ¿Ok? En este caso, el outcome principal fue días libres de soporte de órgano. ¿Ok? En este caso, ¿cómo se definió? Fue una especie de un outcome medio compuesto, en el cual se evaluó muerte hospitalaria y días sin recibir soporte cardiovascular o respiratorio hasta el día 21. ¿Esto con qué motivo? Pues los autores nos mencionan de que ellos tenían la intención de evaluar cómo era el pronóstico en UCI y la supervivencia posterior a ese periodo. Por eso es que crearon este outcome pues un poco difícil de entender. ¿Okay? Y bien, ahora ya que hemos entendido la pregunta pico que han evaluado estos autores, vámonos a los métodos, ¿no? En este caso, este estudio es un ensayo clínico letrizado de etiqueta abierta, es decir, no hubo cegamiento, los participantes sabían que estaban recibiendo, en otras palabras, este es un open label, ¿no? Como criterio de exclusión, plantearon lo siguiente, ¿no? Si el paciente ya tenía más de 72 horas o 14 días desde la admisión, según las plataformas en las cuales hayan sido admitidos, porque también recordemos que ellos usaron hasta 3 plataformas para poder captar a los pacientes, ¿no? En ese caso se excluían. ¿Cuándo más se excluían? Cuando se esperaba que el paciente salga de alta dentro de las 72 horas de la admisión, si tenía indicación de anticoagulación terapéutica o si es que tenía un alto riesgo de sangrado o si recibía terapia con plaquetas o si es que era alérgico a la heparina. ¿Okay? Todos esos fueron los criterios de exclusión para excluir participantes. Y ahora con respecto a la aleatorización, ¿cómo fue esta aleatorización? Pues se realizó de manera centralizada. ¿Qué quiere decir esto? Que un organismo aparte del estudio es el que se encargó de generar la secuencia
y los autores o los participantes del estudio o el personal sobre todo solamente llamaba a la central y la central le decía, ¿no? El participante va al grupo A, va al grupo B, etc. ¿Ok? Entonces, en ese caso mencionan que fue centralizada, pero en el artículo no especifica bien si es que esto ha sido estratificado por el nivel del dímero D, que parece ser que fue de esa forma. Porque como ustedes recordarán, luego cuando hablemos un poco sobre los resultados, vemos que los autores también estratifican a los pacientes en 3 grupos según el nivel de dímero D, ¿no? Si tenía un dímero D alto, un dímero D bajo, o si es que no se sabía esta clasificación. Muy bien. Entonces, eso es con respecto a la aleatorización. De manera centralizada, probablemente han usado un método de números aleatorios para crear o generar esta secuencia, ¿no? Y con respecto a la asignación, en este caso, si es que hubo un ocultamiento, no lo especifica, pero nosotros al saber de que ha sido de forma centralizada, podríamos intuir de que también se ha procedido con el ocultamiento de esta secuencia, ¿no? Y que solamente esa central es la que sabía toda esta información. Bien, continuando con los métodos de este primer estudio, vemos que también evalúan otros desenlaces, no solamente el desenlace primario, sino tienen desenlaces secundarios y también de seguridad. En este caso, centrémonos en el desenlace de seguridad, que es sangrado mayor y trombocitopenia inducida por heparina. Fueron los 2 outcomes de daño que evaluaron principalmente. ¿Y por qué esto es importante reconocer? Porque recuerden que para decidir nosotros tenemos que tener una balanza en la cual balanceamos beneficios y daños, ¿no? Básicamente ese es el balance principal. Ahora, con respecto a lo que es análisis estadístico para el desenlace principal, también los autores han usado unos métodos un poco complejos, en este caso lo han hecho mediante un análisis bayesiano, pero que han obtenido de forma práctica. Han obtenido odds ratios, ¿ok? Eso es como así es como van a presentar la medida del efecto para los desenlaces, mediante odds ratios, y en este caso ya no se llaman intervalos de confianza, sino que se llaman intervalos de credibilidad al 95%, pero la interpretación es similar en este caso. ¿Okay? Con respecto a otros análisis, también mencionan que han hecho análisis de sensibilidad para poder ver que los resultados sean consistentes, ¿ok? Y también análisis por subgrupos, y en este caso los grupos fueron pues edad, sexo, según soporte respiratorio basal, según dosis de las drogas tromboprofilácticas también, ¿no? Todo eso ingresó también al análisis de subgrupos. Y con respecto al análisis interino, ¿qué es el análisis interino? Pues es un procedimiento en el cual un grupo también externo al estudio evalúa si es que es prudente continuar con el estudio. Y estas razones pueden ser por futilidad o por seguridad, ¿no? Es decir, si es que encuentran que el fármaco ya fue suficientemente eficaz, pues se detiene el estudio para que los pacientes que recibían el control reciban la intervención, ¿no? Y por seguridad, en este caso es cuando, por ejemplo, el fármaco está causando muchos daños, mucha mortalidad o muchos eventos adversos graves. En este caso, pues se decide detener el estudio, pero porque se está poniendo en riesgo a los pacientes, ¿ok? En este caso, ¿qué pasó con el estudio? Pues dice que sí hubo un comité externo que evaluó esto y que detuvieron tempranamente el estudio debido a futilidad. Para el análisis que ellos realizaron, mencionan que la decisión fue que ya se encontró una suficiente eficacia como para decir que se puede detener el estudio, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta esto para poder comentar luego los resultados. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de cuando uno detiene tempranamente un estudio de que el efecto esté sobreexagerado, ¿ok? Más aún si todavía estamos viendo odds ratios. Bien, listo. Con respecto a ahora los resultados, vamos a ver cómo es que ellos mencionan el flujo de participantes dentro de su estudio. Como pueden ver, inician con 13.373 participantes potencialmente elegibles, pero de los cuales luego de evaluar su elegibilidad se quedan con 2.244. Ahora, ¿por qué este número? Porque estos fueron la cantidad de pacientes que se aleatorizó desde el 21 de abril del 2020, que es cuando inició este proceso, hasta el 22 de enero del 2021, que es cuando este comité externo les dijo, ya está, suficiente, hay que detener el estudio, ¿no? Entonces, fue esa cantidad de participantes. Pero ellos nos mencionan de que estaban analizando pacientes que tengan también datos completos, ¿no? Tenían que tener ciertos criterios para poder evaluar el desenlace principal. Y es por ello que en este caso lo que se considera para el análisis del desenlace principal fueron 2.244 participantes, que vamos a ver luego también en las tablas. Muy bien.
Ahora, con respecto a las características de ellos, ¿no? Aquí recuerden que cuál es el objetivo de evaluar esta tabla. Es ver si finalmente el proceso de aleatorización surgió efecto. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos cuando tenemos dos grupos que son muy similares entre sí, ya que ese es básicamente el propósito de aleatorizar. ¿Y por qué? Para tener pues los confusores controlados y que solamente se diferencien por si es que uno recibió, en este caso, la dosis terapéutica, o si es que recibió la dosis de tromboprofilaxis, ¿no? Y aquí, como podemos apreciar, pues aparentemente las características son similares entre los dos grupos, ¿no? Como estamos viendo, tanto la edad, por ejemplo, como el porcentaje de pacientes que era de sexo masculino. Si nos vamos de repente a variables que son un poco más importantes de analizar en este caso, como condiciones preexistentes, por ejemplo, ¿no? Podemos ver que se evaluó tanto pacientes con hipertensión, con diabetes mellitus, con enfermedad cardiovascular, con enfermedad renal crónica, con otras comorbilidades. Y en este caso vemos que sí, relativamente son similares los porcentajes entre un grupo y otro, ¿no? Quiere decir que en este caso, pues, estaría controlado ese factor. También vemos algunas otras características, como por ejemplo el tratamiento que recibieron. También estamos viendo que son aparentemente los tratamientos recibidos entre, como por ejemplo el uso de remdesivir, glucocorticoides, tocilizumab. También con respecto a soporte respiratorio, vemos que son similares también el soporte brindado en los dos grupos y pues vemos básicamente características similares, ¿no? Entonces podemos decir que sí funcionó la aleatorización aparentemente. Y bien, ahora entonces vámonos a evaluar los desenlaces, el desenlace principal, que es este que comentamos de días libres sin el soporte de órgano, ¿no? Es decir, sin soporte respiratorio o soporte cardiovascular, que es como lo definen los autores. Y aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Si podemos ver la tabla número 2, que es en la tabla en donde nos presentan ya estos resultados, vemos la primera columna, que es la de variables, ¿no? Y en este caso nos van a presentar los desenlaces aquí. Y aquí tenemos que para este desenlace se han presentado de dos formas, ¿no? Para todos los grupos, el overall groups, que es este resultado de aquí, y también nos han presentado resultados según la estratificación de los pacientes según el dímero D, ¿no? Y como pueden ver, aquí tenemos el resultado para pacientes con dímero D alto, con dímero D bajo, y aquellos en los cuales no se sabía cuál D, ¿no? Entonces, vamos a analizar ambos resultados para poder contrastarlos. Primero veamos el de todos los grupos, ¿no? En este caso, al de todos los grupos, estamos viendo lo siguiente, ¿no? Nos presentan primero la frecuencia del desenlace para cada uno de los grupos, para dosis típica y aquellos que eran tratamiento, ¿no? Que son los siguientes. 80.2% es el porcentaje de días libres sin el soporte de órgano en el grupo de terapia de anticoagulación y 76.4% en el grupo de tromboprofilaxis, ¿no? Si es que esto luego los autores lo transforman mediante un análisis bayesiano en estos ORs, tenemos lo siguiente, ¿no? Que el OR es de 1.27 con el grado de credibilidad. Ahora, ¿qué quiere decir este resultado? ¿No? Que aquellos participantes, aquellos pacientes que recibieron terapia de anticoagulación a dosis terapéutica, pues tendrían un odds 27% mayor de tener días libres sin soporte de órgano en comparación con aquellos que recibieron tromboprofilaxis y que esto es algo estadísticamente significativo, ¿no? Pero hasta quizás marginal, podríamos decirlo, porque vemos aquí el intervalo que va de 1.0 a 1.58. ¿Ok? Eso que tenemos como resultado para todos los grupos. Y luego tenemos también que poder diferenciar los resultados para cada uno de los estratos, en este caso de dímero D. Y para pacientes con dímero D alto, observamos lo siguiente, ¿no? También el OR es de 1.31 en este caso, y el intervalo de confianza va de 1 hasta 1.76, ¿no? Con esto, con esta evaluación del intervalo, podemos decir que aquí probablemente si es que somos muy, digamos, estrictos y pegados a la letra, no tendríamos una diferencia estadísticamente significativa por el intervalo, ¿no? Pero algún otro autor, algún otro lector podría considerar que esto es un resultado marginal y que hay una tendencia a incrementar la probabilidad del desenlace, ¿no? Pero, como ven,
aquí es para también poder discutirlo, ¿no? Pero con respecto a los otros grupos, podemos ver que en aquellos pacientes con dímero D bajo, en este caso, no hay diferencias entre estos dos grupos, ¿no? Entre usar dosis terapéutica o tromboprofilaxis, no hubo diferencia. Y cuando en los grupos, en los pacientes en los cuales tampoco se conocía el nivel de dímero D, pues tampoco hemos encontrado una diferencia si somos muy, muy tajantes, pero como les digo, alguien puede tomarlo como un resultado marginal, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos con el desenlace principal para todos los grupos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que como les comentábamos, no es el único desenlace que evalúan los autores, sino que también evalúan desenlaces secundarios de beneficio en este caso. ¿Y qué son estos desenlaces? Básicamente es como el desglose del desenlace principal, porque como les comentamos, el desenlace principal era una especie de desenlace compuesto entre dos cosas, ¿no? Entre mortalidad y días sin el soporte vital o soporte de órganos. Pero vamos a ver qué ocurre con cada uno de estos desenlaces por separado. Y aquí viene lo interesante. En este caso, si evaluamos primero el desenlace de supervivencia hasta el alta hospitalaria, podemos ver que tampoco encontramos diferencias entre el uso de terapia a dosis terapéutica o como tromboprofilaxis, ¿no? Si evaluamos el de soporte, el de supervivencia sin soporte, perdón, de órgano respiratorio o cardiovascular, en este caso sí encontramos un resultado estadísticamente significativo. Encontramos que la dosis terapéutica incrementaría la probabilidad de supervivencia sin soporte de órgano, ¿ok? Pero como vemos también el intervalo pues está muy cercano también, ¿no? Pero igual es un resultado significativo en este caso. Lo contrario sucede con los siguientes desenlaces, ¿no? El cual, por ejemplo, evaluando progresión a intubación o mortalidad, tenemos que no hay diferencias con el uso de la terapia a dosis terapéutica y tampoco para el desenlace de eventos tromboembólicos mayores o mortalidad, ¿no? En este caso, bueno, acá sí, perdón, acá sí que tenemos una diferencia significativa, pero también es muy similar a esto, ¿no? La tendencia es a llegar a la unidad a que un resultado marginal, ¿no? Y con respecto a los desenlaces de riesgo o de daño, en este caso el que estábamos hablando, sangrado mayor, vemos que en este caso, si bien en los intervalos no hay una diferencia estadísticamente significativa, sí vemos una tendencia, ¿no? Una tendencia al incremento de sangrado mayor. Y también es importante poder ver porcentaje, ¿no? Como vemos, qué porcentaje de pacientes tuvo sangrado mayor en el uso o con la terapia de anticoagulación terapéutica, pues 1.9%, ¿no? ¿Y cuánto en el grupo de tromboprofilaxis? 0.9%, ¿no? Es decir, los porcentajes son pequeños, podría sí haber cierto daño en algunos participantes del estudio, ¿no? Además, también los eventos fueron muy menores, ¿no? Muy pequeños, como ustedes pueden ver. Y aquí también quisiera hablarles sobre esta detención temprana del estudio. Lo que ocurre es que generalmente para desenlaces de daño se suele esperar un tiempo más prudente de seguimiento para ver cuáles de los pacientes finalmente logran desarrollar algún evento adverso, ¿no? En este caso, al detener tempranamente el estudio, también esto puede haber influido en no llegar a saber con exactitud cuáles fueron los datos si hubiera habido un tiempo de seguimiento más prolongado, ¿no? Pero bueno, es algo que tendríamos que contrastar con otros estudios también. Muy bien. Y pues esto es con referente a los pacientes con COVID, pero en etapa no crítica, ¿no? Es decir, aquellos que tenían COVID moderado. Hasta aquí podemos de repente ya conversar algo y también hacer un stop para brindar y hacer un salud, salud. Un saludo entonces. En salud. Y de otros temas, entonces ahora podríamos conversar de repente de esta primera parte de pacientes con enfermedad moderada, ¿no? No críticos. Es claro, nos saca del contexto habitual que hemos ido viendo durante la pandemia, en la cual al inicio de la pandemia la anticoagulación era optativa. No todo paciente con COVID iba a recibir anticoagulación. Luego la anticoagulación se fue llevando a todo paciente con enfermedad aguda, con severidad que esté en el hospital, anticoagulación. Y luego diferenciarla por el dímero D, por ejemplo, para anticoagulación profiláctica o para anticoagulación profiláctica intensiva. Los primeros artículos indicaban que si yo
iba de frente a dosis terapéuticas en pacientes no críticos, el riesgo de morir era mayor con la dosis terapéutica que con la dosis profiláctica, por lo que la mayoría de sociedades científicas establecieron como un estándar en la mayoría que la dosis sea profiláctica, a menos que yo demuestre un evento tromboembólico venoso pulmonar o una trombosis venosa periférica, donde recién paso a terapeuta. Entonces este artículo cambiaría un poco el concepto, pero como se ha disgregado cada uno de los outcomes, parece ser que el efecto es realmente muy marginal, ¿no? Llevado a los otros, se encuentra un porcentaje de cierto beneficio, pero cuando uno compara el 92.7% contra un 91.8% es mínimo, 79 contra 75 es realmente mínimo. Entonces nos deja la duda si realmente voy a producir un beneficio o no. Por otro lado, ¿hay algún daño de hacerlo? Pareciera que no, pero hay una tendencia, como lo mencionaste, a que sí pudiera haber un grupo de personas que estén sangrando más que los que reciben dosis profiláctica, y no me queda claro si realmente consigo un beneficio. Entonces, ante la duda, generalmente es mejor abstenerse a modificar la conducta habitual de profilaxis hasta poder corroborar si esto va a ser un efecto consecutivo en un grupo de pacientes. También es raro que al disgregar por el dímero D, que ha sido un valor subrogado, ¿no? Un parámetro un paraclínico subrogado que me trataba de decir a mí si tenía o no tenía TEP o riesgo de tener TEP, lo cual sabemos que el dímero D no es un criterio diagnóstico de TEP, sino es una sospecha de que debo hacer otro examen más. Lo raro es, por ejemplo, que no se vea esa gran diferencia en los valores de dímero D más altos, donde yo debería ver el efecto beneficioso completo de una anticoagulación terapéutica, ¿no? Pero no lo veo así tan marcado, nuevamente es marginal. Y definitivamente, si tengo un dímero D bajo, parece ser que no hubiese pues ningún efecto de la terapéutica sobre la profiláctica, y no habiendo efecto de la terapéutica sobre la profiláctica, pero con una tendencia a mayor sangrado, sería mejor no dar la anticoagulación, por lo menos en el grupo de los dímeros D bajo, ¿no? Y si no conozco el dímero D y el efecto también es marginal, mejor también abstenerse. Es un artículo para tomarlo todavía con pinzas y tal vez esperar, como tú dices, hubiera sido bueno ver qué pasaba con un poquito más. Si ellos están viendo que estadísticamente no es muy fuerte, ni para bien ni para mal, no hubiera sido malo dejar avanzar un poquito y acumular más pacientes para que se vea mayor fuerza en los resultados, ¿no? Ujú. Sí, ¿no? Y eso también quizás nos lleva un poco a discutir la utilidad del dímero D en la práctica clínica, ¿no? Como muy bien lo menciona, a veces ya se toma como el diagnóstico de TEP cuando realmente podemos tomarlo hasta como un indicativo de empezar una estrategia diagnóstica más profunda, ¿no? Más exhausta. Entonces, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si es que los autores hubieran tomado criterios, digamos, ecográficos o con una estrategia diagnóstica un poco más rigurosa para ver si realmente los pacientes tenían ya esta clasificación de TEP, ¿no? No sé si de repente por Sí, ahí pues usted tiene alguna experiencia en la clínica sobre ello. en esto, por ejemplo, algunas metaanálisis han encontrado que más o menos la incidencia de TEP en pacientes con COVID puede rondar entre el 15 al 20%, ¿no? Y que el uso de terapia profiláctica reduce a un 11 o 12% de incidencia, pero sigue presentándose la tromboembolia. Ahora, la tromboembolia se va a presentar no en todos no todo el grupo de pacientes, es una probabilidad baja. Pero cuando se presenta tiene algo interesante, una mortalidad muy alta, 45% de los pacientes que hacen TEP sí fallecen, ¿no? Por tromboembolia. El dímero D también es un marcador de severidad de la propia enfermedad, ¿no? Habría que saber, esos pacientes con dímero D más altos eran pacientes que estaban más enfermos o severamente más enfermos con mayor requerimiento de terapia con oxígeno, o de repente tenían un distrés leve o moderado y no solamente era una insuficiencia respiratoria por una neumonía, en los que sí se ameritaba verificar si existía o no tromboembolia con una angiotomografía. No siempre el dímero D es indicativo, y a veces el dímero solamente manifiesta severidad, ¿no? Inflamación,
distribución multisistémica del SARS-CoV-2 y de la respuesta inflamatoria, ¿no? Personalmente, no uso el dímero D yo para creer que tiene TEP, ¿no? Ante un dímero D elevado, sigo los algoritmos de manejo que me dicen dímero D elevado con una sospecha clínica baja o intermedia, tengo que pasar a una angiotomografía. Y si tengo una sospecha clínica alta, ya no pido dímero D, paso a una angiotomografía directamente, ¿no? Ujú. Claro, ¿no? Como usted menciona, pues también ahí faltaría contrastar con otros estudios, a ver si realmente otros estudios han tenido criterios más rigurosos como para poder ver un efecto, ¿no? Y muy, sí, muy interesante, en verdad, uno esperaría pues aquí, ¿no? Que se vea la magnitud de ese beneficio de utilizar dosis terapéuticas de anticoagulación, pero vemos que parece no haber una diferencia, ¿no? Pero sí una tendencia a el sangrado probablemente, ¿no? Muy bien. Había unos artículos que intentaron encontrarle, más que un efecto antitrombótico, antiinflamatorio al uso de las heparinas y de heparinina bajo peso molecular, ¿no? Tal vez me pongo a pensar, ¿no? No tienen TEP, pero de repente tienen una inflamación que está siendo disminuida por la heparina. Entonces, para saber realmente el efecto, tendría que haber sabido, ¿tenían TEP o no tenían TEP? ¿Cómo está trabajando la anticoagulación? Entonces, me quedaría la duda si realmente actúa como antitrombótico o antiinflamatorio en estos pacientes, ¿no? Claro, sí, también ese es un aspecto que pues no se ha evaluado, digamos, a profundidad, ¿no? Más que todo estamos viendo los efectos como antitrombótico. Y sí, quizás para también comentar un poquito más acerca de esto, vamos ya a pasar a lo que son la evaluación de pacientes con enfermedad crítica, para luego ya hacer un balance, digamos, muy directo entre beneficios y daños para cada uno de estos grupos, ¿no? Entonces, en ese caso también pasemos a esta otra sección. Ah, pero antes me parece, hay un comentario. Ahora vamos a ponerle en pantalla. En este caso dice, el estudio amerita ser conservador con los comentarios. Podría ayudar a valorar el beneficio o riesgo de la terapia trombótica terapéutica evaluando el NNT versus el NNH. Y claro, o sea, en este caso a lo que se refiere es sobre todo a llevar esto a la cantidad de pacientes que podría haberse afectado, ¿no? El NNT es una medida, claro, que nos dice a cuántos necesitamos tratar para que uno se beneficie. Y el NNH es la medida que, digamos, a cuántos trataríamos para que uno tenga un daño, ¿no? Simplemente cambia según la perspectiva del desenlace, pero básicamente la orientación es ver a cuántos pacientes ya, en número de pacientes, se vería esta afección. Y es interesante porque, como estamos viendo, por ejemplo, para el desenlace que en teoría puede ser más prometedor, que es el de supervivencia sin soporte de órgano, digamos, sin utilizar el soporte respiratorio cardiovascular. La diferencia, como ustedes pueden ver, absoluta de riesgo es 4.5, pero podría ser 0.9, ¿no? O sea, podría ser muy baja la diferencia absoluta de riesgo, ¿no? Ahora, si es que esto nos acordamos, pues lo podemos llevar a un riesgo atribuible para calcular la cantidad de personas que se vería, en este caso, beneficiada, ¿no? Que podría ser, en este caso, 45 pacientes de 1000 aproximadamente, o 9 de 1000, ¿no? Es decir, qué tan beneficioso sería ese efecto, considerando también de que el desenlace de soporte respiratorio y cardiovascular puede variar de contexto en contexto, dependiendo de los criterios que uno utilice para definir la necesidad del soporte, ¿no? Que también esto puede ser variable según algunos contextos. Uh-huh. Así que también habría que extrapolar los datos, pues, ya de forma regional, ¿no? Ah, un momentito, por favor, no sé si es que me disculpan, por favor, un momento.
Ya está, ahora sí, ya volvimos. Listo. Muy bien, entonces pasemos a la siguiente parte, que es evaluar ahora el uso de la terapia de anticoagulación terapéutica, pero en pacientes ya con enfermedad crítica, ¿no? Igual en este caso empezamos desglosando la pregunta pico, que en este caso serían la población que estuvo compuesta por 1.098 adultos hospitalizados con COVID, pero críticos, como le dijimos, de 9 países, ¿no? Y en este caso, ¿cómo se definió severo para los autores? Pues aquel paciente que requería soporte respiratorio cardiovascular en UCI, ¿no? Simplemente lo definieron de esa forma. Muy bien. Con respecto a la intervención, fue similar. Es lo mismo, simplemente lo que ven es que cambia simplemente la población. Así que en este caso, igual han usado dosis terapéutica de heparina no fraccionada o de bajo peso molecular hasta 14 días o hasta que el paciente se recuperó, ¿no? Y con respecto al comparador, en este caso fue tromboprofilaxis, también según criterio del clínico tratante, y el desenlace principal es el mismo, ¿no? Días libres de soporte, sin soporte de órgano respiratorio o cardiovascular. Muy bien, en este caso ahora viendo ya directamente los resultados, ¿no? Porque como les comenté, los métodos fueron similares. Simplemente han disgregado la información en 2 artículos según los pacientes, ¿no? Si eran pacientes con COVID moderado o pacientes con COVID crítico o severo, ¿no? En este caso también ellos tuvieron de 13.373 participantes potencialmente elegibles, fueron aleatorizados 1.207, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque son los pacientes aleatorizados desde que inició el estudio hasta que este comité externo decidió que tenía que detenerse, ¿no? Que fue para motivos de esta población el 19 de diciembre del 2020, ¿no? Como pueden ver, es un tiempo menor al de la población anterior, ¿no? Los otros pacientes llegaron hasta enero de 2021, me parece. En este caso fue hasta diciembre. Y de esos participantes se le realizaron también en 2, ¿no? 591 para recibir la dosis terapéutica y 600 para recibir la tromboprofilaxis. Y hubo de todas maneras algunos excluidos, así que finalmente los que se analizaron para el grupo de heparina con dosis terapéutica y para tromboprofilaxis fueron 564, dando un total de 1.098 pacientes que se consideraron para analizar en esta población. Muy bien. Con respecto a las características de ellos, a las características basales sobre ellos, también tenemos que fueron muy similares, ¿no? Como ustedes pueden ver. Si nos vamos directamente otra vez las variables que quizás nos importarían mucho analizar, condiciones preexistentes, vemos también una semejanza entre los dos grupos, ¿no? Al igual también como con los tratamientos recibidos, como están viendo terapia antiplaquetaria, remdesivir, glucocorticoides y tocilizumab, en similares proporciones, ¿no? También con respecto al soporte de órgano, los grupos, y pues los otros valores también son similares en este caso, ¿no? Así que diríamos pues que los grupos tienen características semejantes, solamente se diferenciarían por si es que uno recibe o no la intervención o el control. Muy bien, entonces ahora con respecto al desenlace que se evaluó en esta población, también tenemos lo siguiente, ¿no? Nos presentan aquí arribita el desenlace principal, es que comentamos, ¿no? Es días libres sin el soporte de órgano respiratorio cardiovascular hasta el día 21, y como podemos ver también calculan unos ratio con intervalos de crédito. Y en este caso, lo siguiente, ¿no? Que el OR fue 0.83 con este, el cual nos dice que no hay diferencia entre estos dos tipos de dosis, ¿no? Es decir, son similares, tanto la dosis terapéutica como la tromboprofilaxis. Y si es que vemos otros desenlaces, por ejemplo, supervivencia en la alta hospitalaria, tampoco encontramos aquí una diferencia, o sea, son similares los dos tratamientos. Con respecto a eventos de mayor mortalidad, también no hay diferencias en este caso, son similares. Y con respecto a cualquier evento trombótico o mortalidad, tenemos diferencias, ¿no? También similares en ese caso. Desenlace de daño, sobre todo, sangrado mayor, tampoco obtiene una diferencia en este caso, pero también seguimos viendo una tendencia a incrementar el odds, la probabilidad, la chance de sangrado mayor, ¿no? Entonces, para el caso de pacientes entonces con COVID crítico, no vemos
que haya una diferencia significativa con el uso de la terapia, digamos, a dosis terapéutica en comparación con la tromboprofilaxis, ¿no? Muy bien. Y pues este sería básicamente el resumen de esta población. Y creo que, doctor Samuel, es básicamente lo que hemos visto con estudios previos, ¿no? Sí, y esto rompe, clínicamente a mí me produce un conflicto, ¿no? En teoría, un paciente que se descompensa, ¿no? Y pasa de unos cuidados habituales a un cuidado crítico, puede hacerlo por alguna de las siguientes razones, ¿no? Es la evolución propia del COVID, que es lo más habitual, puede hacerlo por una coinfección bacteriana que no es tan habitual, o puede hacerlo por una tromboembolia, ¿no? Entonces, al inicio de la pandemia, históricamente también se pensó que todo paciente fuera de UCI, profilaxis, todo paciente dentro de UCI, terapéutica. Pero esto también rápidamente fue cambiando porque se veía que parecía haber más daño en la terapéutica dentro incluso de UCI. Eso justamente porque no había tanta tromboembolia, ni siquiera en UCI. Entonces se quedó profilaxis fuera de UCI y posibilidad de profilaxis intensiva en UCI. Ahora, que en UCI se demuestre que la terapéutica no funciona, va de acuerdo a lo que tenemos en la mente. Pero que funcione fuera de UCI y no en UCI, eso ya hace un conflicto clínico, ¿no? ¿Qué puede haber estado pasando? Que de repente los pacientes fuera de UCI debieron haber tenido un seguimiento más largo y de repente ahí vamos a ver que esos resultados marginales cruzaban el uno y se volvía y se aparecía lo que realmente iba a pasar desde el punto de vista clínico. Entonces queda claro que dentro de la UCI no estaría indicado la profilaxis, la terapéutica, la dosis terapéutica, como lo cual lo tenemos, y que fuera de UCI nos queda la duda si aplicarlo. Personalmente, no lo aplicaría porque no le veo un resultado real y beneficioso, pero sí una tendencia a un riesgo de sangrado. Lo primero que hago yo es siempre preguntarme, vas a hacer algún daño? Y si existe una posibilidad de daño, me abstengo a hacer la intervención, ¿no? Y bueno, aunque sé que algunas UCIs tienden a dar terapéutica, apenas pasan a UCI, esto demuestra, por lo menos en el grupo de UCI, que se abstengan de la terapéutica y se queden con la profilaxis. Ahora, la profilaxis puede ser convencional o intensiva, y antes de optar por la terapéutica, váyanse por la intensiva en todo caso, ¿no? Claro, ¿no? Justo también, inclusive, los autores también comentaban en el artículo que podría haber variabilidades con respecto a la dosis de tromboprofilaxis, porque como se vio en los métodos, lo dejaban básicamente a protocolo del establecimiento o criterio del clínico tratante, ¿no? Y sabemos que ahí puede haber mucha variación en cuanto a cuánto brindar de dosis. Entonces, los autores lo que hicieron también ahí es hacer un ajuste por esa variabilidad de la dosis y pues esos son los resultados que están mostrando, ¿no? Es decir, siempre queda esto de, no, ¿qué pasa si es que yo le hubiera reducido la dosis o lo hubiera incrementado, ¿no? En este caso, ese efecto podría estar siendo controlado también con el uso de esta estrategia de análisis. Entonces, aparentemente, pues, sí es sorprendente eso, el resultado de que en pacientes críticos pareciera no haber diferencias, pero en pacientes que no son críticos, pacientes moderados, se encontró un beneficio, ¿no? Pero como les decimos nuevamente, recordemos que al desglosar los datos, los resultados, para el desenlace que más nos importa, que son los relacionados a mortalidad, no hubo realmente una diferencia en el uso de ambas dosis, ¿no? Entonces, eso Ahora, también nos lleva de repente a recalcar un poco el concepto de menos es más, ¿no? No sé si es que de repente, doctor Samuel, usted en su práctica ha tenido la oportunidad de estar en estos grupos de conversatorios también con ellos y cuál es la perspectiva sobre el uso de las terapias de anticoagulación, ¿no? Si es que optan, sí, por dar dosis altas, de repente se abstienen. No sé cuál ha sido su experiencia. sí, yo comparto lo que has comentado. En medicina siempre menos es más, ¿no? La tendencia mundial es reducir el número de días de tratamiento, reducir al mínimo la dosis de cualquier fármaco, reducir el número de fármacos. Si un fármaco puede hacer lo mismo que varios fármacos, me quedo con un fármaco. Si la dosis puede ser una vez al día, se la doy una vez al día.
Un ejemplo, por ejemplo, es con la ceftriaxona de los famosos 2 gramos contra 1 gramo. 1 gramo es igual de efectivo a 2 gramos y se tiende a bajar. Entonces, si yo puedo usar una menor dosis de profilaxis, como profilaxis, que haga el mismo efecto que terapéutica, me voy a ir por la profilaxis. Ahora, eso no lo comparte la mayoría de personas, de médicos, ¿no? De colegas. Hay un grupo fuerte que tiene la otra visión, ¿no? Vámonos con todo. Pero en ese irnos con todo también arrasamos con un poquito más de reacciones adversas, de interacciones farmacológicas y de inclusive un poco daño directo, ¿no? Entonces, yo trato siempre de irme hacia la tendencia a lo mínimo necesario para mantener el mismo efecto clínico, porque me baso en el primum non nocere, ¿no? Primero, si no estoy seguro que no voy a beneficiar y me queda la duda del daño, ¿sabes qué? No lo voy a hacer por el momento hasta que quede claro cuál va a ser el efecto, ¿no? Ahora, yo quería hacer una pregunta a ti. ¿Qué Ah, pasaría sí, si claro. yo hubiese hecho un análisis bayesiano? Como si lo Salud. hubiesen hecho, si no lo hubieran hecho por ese rumbo, ¿cómo hubieras podido pensar que el análisis sí hubiese tenido una tendencia a ser menos significativo o de repente más significativo? ¿O qué análisis hubieras podido hacer tú o un grupo de investigadores que tuviesen la misma data? Ok, es una pregunta bien interesante, en verdad, porque análisis bayesiano también tiene una parte muy compleja, que a diferencia del análisis estadístico habitual que solemos hacer de un modelo de regresión ajustada y controlado por confusores y etcétera, lo que hace el análisis bayesiano es modelar en base a un conocimiento previo que se tiene sobre esta condición. En este caso, los autores que hicieron dijeron, nosotros sabemos que probablemente los riesgos estén cambiando en base al nivel de dímero D de los pacientes. Entonces, ellos usaron esa parte de la información que conocían para agregarla al modelo bayesiano y crearon un nuevo modelo con eso, ¿no? Pero no se quedaron con eso, sino que hicieron también una prueba con otro modelo más para ver que el resultado sea consistente y finalmente ese es el que presentan, ¿no? O sea, al menos en la parte de análisis, sí, digamos, han usado estas técnicas teniendo en cuenta que el riesgo está pudiendo variar según la clasificación de los pacientes, pero realmente o probablemente no hubiera cambiado mucho con respecto a un análisis tradicional. O sea, hubiera sido muy similar el resultado, ¿no? Lo que sí, de repente al calcular odds ratios, nosotros, digamos, tenemos en cuenta de que los odds ratios suelen sobreestimar o sobreexagerar los resultados de repente un riesgo relativo que se hubiera podido calcular, ¿no? Entonces también por ahí hay que tener un poco de cuidado con los datos, pero igual estamos interpretando el odds ratio como lo que es, como un odds ratio, no estamos interpretando como riesgo, así que, digamos, en esa parte también estamos siendo precavidos, ¿no? Entonces, básicamente, para sintetizar, probablemente no hubiera cambiado mucho el resultado con un análisis tradicional, ¿no? Ujú. Ahora no sé si Pero si estas ves. técnicas nuevas son... Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y por ejemplo, a mí también que soy más nuevo en este campo y estoy aprendiendo cada día. Por ejemplo, esto del intervalo de credibilidad, ¿no? Que se puede interpretar como un intervalo de confianza habitual, pero ahora usa otro término que podría, yo lo leo la primera vez y he tenido que buscar qué significa porque me ha cambiado, digo, ahora, ¿lo voy a interpretar o no lo voy a interpretar igual? ¿Qué me está cambiando? ¿En qué me está expresando una diferencia? Sí, hay muchas cosas interesantes que se pueden obtener y los métodos que se están haciendo, ¿no? Y Ujú. uno no deja de aprender cada día de cada uno de esos artículos. Ahora, una vez escuché que si, por ejemplo, tengo dos artículos conflictivos, uno positivo, uno negativo, mejor tiendo a irme por el que menos, ponerme en el escenario en el que menos daño haga y por lo tanto menos daño haría manteniendo una profilaxis hasta el momento. Eso sería la conclusión de dos artículos semejantes del mismo grupo de investigadores publicados en la misma revista, en el mismo número, en el mismo día. De mejor digo, ¿sabes qué? Me quedo con el más conservador, ¿no? Que Ujú. sería la tendencia habitual que se desprende de artículos así. Claro. Y sumamente interesante en realidad, ¿no? He visto las dos tendencias clínicas, ¿no? Un gran grupo de médicos han compartido el artículo en críticos y otro grupo de médicos han compartido el Ujú. artículo fuera de críticos, ¿no? Cuando al final
Los dos artículos tienen que complementarse, porque si analizo por separado, podría estar tomando una conclusión diferente, porque hay que tener en cuenta que son las mismas poblaciones, los mismos investigadores, los mismos sites, así que no puedo separarlos así como tajantemente, ¿no? Claro, Me deja la duda, o sea, todavía no puedo tomar una decisión por irme por la dosis terapéutica, mientras no tenga como un convencimiento más certero, ¿no? De una certeza mayor del resultado. claro, ¿no? Sí, como usted menciona, en este caso son dos artículos que tienen que leerse juntos necesariamente porque, o sea, si bien es cierto, son dos subtipos de pacientes con COVID diferentes, porque no son críticos, otros son moderados, quizás por ahí los pronósticos no son similares, sí han venido de una misma fuente, ¿no? Y en este caso es bueno poder hacer ese contraste de resultados para los dos grupos, pero como ven, nosotros, sobre todo cuando evaluamos estos desenlaces, que son composites o compuestos, por decirlo de alguna forma, tenemos mucho cuidado con analizar o desmenuzar el Ujú. desenlace, ¿no? Para ver cuál de los componentes es en donde realmente estamos teniendo un beneficio, porque no es en todos, ¿no? O en algunos casos puede que sí, pero lo importante es poder hacer esa disquisición, ¿no? ¿Cuál de los componentes realmente es el que me está aportando beneficio, ¿no? Y sí, como usted también menciona, necesitamos de todas maneras más data, más estudios que salgan sobre dosis terapéuticas y tromboprofilácticas para poder Ujú. tomar una decisión, ¿no? En este caso, inclusive, si lo contrastamos con las guías de práctica clínica hasta el momento, que están en constante actualización, las Living Guidelines, vemos Ujú. que tampoco las guías, inclusive Pajo, como tuvimos la oportunidad de conversar hace un momento, vimos que en la última Ujú. actualización que ellos han hecho, pues tampoco han modificado la recomendación que brindan, la cual Ujú. es, pues, no excederse con con brindar dosis Sí, no terapéuticas excederse más. con la dosis de población. Así es, ¿no? Es Sí, decir, sí, sí. todavía está siendo todo muy prudente para poder contar con una mejor evidencia y obviamente, como siempre lo repetimos, ¿no? Los 5 pasos de la medicina basada en evidencia, el último de ellos es reevaluar, ¿no? Es decir, estamos siempre prestos a ver nuevos estudios, analizarlos y según eso cambiar la decisión si es que es necesario, ¿no? Yo hubiera modelado, por ejemplo, como me has explicado en qué consiste este proceso. Yo hubiera modelado, por ejemplo, con la data que se tiene sobre la incidencia de tromboembolia. No lo hubiera modelado con la distribución del dímero D, por ejemplo. Eso hubiera hecho yo, si hubiera estado encargado del artículo, ¿no? Para estar seguro de qué estoy evaluando, no un resultado, un análisis subrogado, un paraclínico, sino algo clínico, que es el diagnóstico de tromboembolia. Tal vez no lo hacen porque realmente es un poco complicado llegar al diagnóstico de tromboembolia en muchos centros hospitalarios. En Perú tenemos ese problema que si es difícil hacer una tomografía, es más difícil hacer una angiotomografía donde vamos a tener que tener una fase arterial y que haya un software especial y un tecnólogo que pueda tomar las imágenes en el momento adecuado. Entonces, probablemente se han ido por el dímero D por ser lo más cotidiano en la Claro, práctica ¿no? Lo más clínica. factible. Sí, ¿no? Entre lo más factible utilizado por los clínicos habitualmente, ¿no? Quizás también como muchos de los pacientes llegan a emergencia, pasan por trauma shock, de repente ya llegan directo a UCI. En ese proceso, esa vía que tiene ese hospital, pues tiene lo más próximo a la mano, ¿no? Que en este caso es el dímero D. Sí, sí, sumamente interesante. Es hora de llevar otro curso de Evisalud ahora para aprender de modelamiento bayesianos. Ese también ya, uf, es una locura, es una locura. No, y ahora están las cosas que se vienen, en verdad. Se viene eso, está Machine Learning. Ahora, por ejemplo, como también la data que se tiene en COVID son básicamente bases de datos enormes en las cuales se tienen datos observacionales de ellos. Está usándose mucho lo que son uso de scores de propensión, ¿no? Para poder Mm. ajustar un poco estos confusores y poder tener unos estimados más confiables que los que se tendría con un estudio observacional normal, ¿no? Entonces, sí, en verdad, esto está en continuo crecimiento, tanto los métodos de análisis estadísticos, como también los métodos per se, los estudios, porque también Mm. otra pepita que nos trae este estudio es que ellos nos dicen que es un ensayo que es adaptativo.
¿no? De repente no muchos estamos familiarizados con el método adaptativo. ¿Qué quiere decir que esto que se adapta? Hay una parte específica donde nos habla sobre la aleatorización y nos explican sus procesos, pero también nos dicen que van a hacer un cambio posiblemente según los resultados de los análisis que tengan de este comité externo, ¿no? De cómo vaya, digamos, evaluándose la eficacia del fármaco. ¿Y a qué se refiere con adaptar esa letralización? A que si, por ejemplo, estamos viendo de que, ok, la terapia, la intervención está teniendo más eficacia y seguridad, pues se hace un nuevo ratio de pacientes para que ya no vayan 1-1, sino que vayan, por ejemplo, 2-1. O sea, Ujú. vamos tendiendo a pasar a los pacientes a la terapia que parece Vale, estar siendo vamos más bien. beneficiosa. Ujú. Claro, todo con el objetivo de no causar daño a los pacientes, ¿no? Entonces, es un tipo de diseño adaptativo. Hay muchos tipos de diseños adaptativos, Sí, pero son interesantes de conversar, ¿no? De repente, quizás en otra oportunidad, podemos sí. invitarlo, doctor Samuel, tenemos una sección nueva que estamos inaugurando, que íbamos a Sí. inaugurar, que es Es el que Aprendo en Casa, la donde lectura vamos de los estudios durante toda la pandemia también ha demandado que uno renueve un montón de conocimientos, porque los estudios que ahora se publican con respecto a los que se publicaron el año pasado han cambiado la metodología para correr justamente con esta velocidad de la información, ¿no? Hay un cambio en la forma de... El primer estudio que vi un cambio completo, por lo menos de los que había leído, justamente fue el de los investigadores de Jesse que encuentran es un estudio observacional, pero que terminan modelando de tal forma que simule un ensayo clínico aleatorizado cuando evaluaron el efecto de hidroxicloroquina, citromicina y ivermectina. Fue para mí una de las primeras revoluciones en la metodología de expresar un artículo, ¿no? Y ahora vemos otro que se va adaptando en el tiempo conforme va viendo la evidencia. COVID nos ha dado una revolución en tecnología de vacunas, de fármacos, de paraclínicos, de intervenciones y también ahora en el forma de ver y leer un artículo científico, ¿no? En toda la metodología que se adapta. Es impresionante. O sea, que el que se quedó leyendo serie de casos en este momento está pues más bueno, ya. perdido, completamente perdido. Es impresionante. O sea, o sea, ya un clínico puro también está perdido en el espacio porque tiene que tener algún concepto mínimamente básico para poder estar entendiendo qué dijo el artículo, porque si no, al final tampoco va a poderlo aplicar, pues, ¿no? Muy interesante, realmente, muy interesante. Sí, muchas veces realmente lo que nosotros, digamos, ya aprendemos en el pregrado o en la especialidad, etcétera, de qué seguir, cuál es la terapia que hay que indicar, a quiénes indicar, qué estrategia diagnóstica utilizar. Todo esto quizás uno lo aprende así inherentemente, ¿no? Pero todo esto sale de estudios, realmente. O sea, Ujú. las guías también lo que hacen es analizar los estudios para poder recomendarles algo, ¿no? Entonces, también esto nos lleva nuevamente a la idea de que siempre pensábamos que pues clínica es por un lado y lo que es epidemiología y estadística por otro, pero no, o sea, realmente si se dan No, cuenta, es ambos imposible coexisten, separarlo, porque si no, es imposible. nunca harías medicina basada en evidencia, ¿no es cierto? O sea, siempre vas a tener que compartir, y si tú eres un gran clínico, vas a tener que tener a un amigo que te ayude con toda la parte de la evidencia, ¿no? Porque si no lo sabes leer, alguien te lo va a tener que ayudar y traducir y ambos implementarlo, ¿no? Por eso las participaciones en los desarrollos de la guía de práctica clínica, donde compartes conocimientos con metodólogos, con epidemiólogos, con bioestadísticos y compartes la parte clínica, es realmente productivo, ¿no? O sea, ambas partes complementan la información para ponerla en práctica. Uno solo no lo puede hacer, pues, ¿no? Por eso no hay que separarnos. No existen, como al inicio se tildaba a los médicos, no existen médicos de escritorio ni médicos de guerra. Todos somos médicos y todos tenemos que darle abrazo para luchar, porque el de guerra termina disparando y matando también al bueno. Así que no se puede creer que solamente hay uno que está luchando. Todos estamos luchando, desde cada uno de nuestros lados y poniendo el hombro para que los resultados sean los mejores para el paciente. Excelente. Claro, así es. Así es, ¿no? O sea, en verdad todos con las diferentes habilidades que podemos tener, aportamos en algo a todo este manejo tan complejo y que debe ser integral, ¿no? De COVID. Ujú. Sí. No sé si es que de repente en el chat hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda. A ver, vamos a esperar, es que por ahí alguien.
Si no, igual aprovechamos la oportunidad para poder compartir con ustedes esta página web en la cual ustedes van a poder encontrar ahí guías de práctica clínica desarrolladas por Jetsi, pero que están desglosadas, digamos, de una manera un poco más didáctica para que puedan hacer los análisis de las guías, ¿no? Ahí les estamos compartiendo, no sé si aparece no sé si apareció el link. Mm, yo no lo puedo ver, no sé si está para el Facebook, pero no lo puedo ver acá. Ah, sí. Ahí está, esperamos que ahora sí. Listo. Si no, igual se llama es www.gpc-perú.com y pues ahí van a tener las guías basadas en evidencia desarrolladas acá en Perú para que puedan leerlas eh, y analizarlas, ¿no? Obviamente. Ah, Así es. Bien, si es que entonces sí, no hay, si es que no hay entonces alguna pregunta, alguna otra duda, pues agradecerle, en verdad, muchísimas gracias, doctor Samuel, por su tiempo, siempre muy amable con compartir con nosotros estas partes esta parte académica de lectura de crítica de estudios. no, al contrario, gracias a ustedes. Yo cada vez que converso con ustedes siempre aprendo algo, así que es un feedback recontra positivo para mí. Un saludo para terminar la sesión y por la salud de nuestro amigo Álvaro, espero que no requiera terapia profiláctica. Sí, también. Salud con todo. Listo. Muchísimas gracias entonces a todos los que nos siguen, pues, y nos estamos viendo en algún miércoles de Evidencia Más. Bien, Listo, eso es muy todo. buenas noches, hasta luego. Nos vemos, gracias.